Los viajes en el tiempo son una temática bastante interesante, ya que de seguro todos nos hemos planteado el viajar al pasado para cambiar algún suceso de nuestra vida, o quizá ir al futuro para ver qué cosas nos deparan en unos años. Y ese recurso es el que aprovecha el anime del que les hablaré ahora, Boku Dakegai Naimachi, o Erased. Satoru Fujinuma es un hombre promedio de 29 años que vive una vida común con un trabajo común, sin que nada muy extraordinario ocurra. Sumado a esto, a él le gustaría ser un mangaka, pero a pesar de escribir y dibujar bien, no ha tenido mucho éxito en eso, ya que le rechazaron su manga. Aparentemente tiene una vida bastante normal, sin embargo, lo que sucede es que él tiene una clase de poder especial llamado Revival, o resucitación, el cual le permite de manera involuntaria regresar en el tiempo entre 1 y 5 minutos cada que algo malo está a punto de ocurrir. Él puede decidir entonces solucionar dicha situación o simplemente no hacer nada, pero siempre elige involucrarse, lo que muchas veces termina afectándole a él de manera negativa. Como por ejemplo, en el primer episodio nos muestran que el chofer de un camión fallece de un ataque al corazón mientras conducía, por lo que el vehículo se mueve sin control, a lo que Satoru hace que se desvíe, y de esta manera consigue salvar a un niño que estaba cruzando la calle en ese momento. Todo en su vida parece ir como de costumbre, al menos hasta que un día, gracias a su habilidad, su madre presencia cómo casi secuestran a una niña, y el involucrado parece ser alguien que hacía esa clase de acciones en el pasado, el cual nunca lograron atrapar, y en su lugar encerraron a alguien que era inocente, cosas de las que dicha mujer se dio cuenta al ver esto porque le trajo recuerdos del pasado. Pero no pasa mucho antes de que esta persona decida tomar cartas en el asunto, por lo que la asesina e inculpa a Satoru. La situación es tan impactante para él que se activa la resucitación, pero ahora siendo diferente a las demás ocasiones, ya que es transportado 18 años al pasado. A una fecha que no es coincidencia, porque durante esa época en la que ahora se encuentra hubo un secuestrador y asesino que mató a 3 niños, y a lo cual inculparon a alguien a quien el prota llamaba Yuki, ya que este siempre hablaba sobre ser valiente, y la palabra valor podría traducirse así en japonés. Satoru entonces tendrá que hacer todo lo posible por encontrar al verdadero culpable al intentar recordar sucesos que podrían ser relevantes, y recabando toda la información que esté a su alcance. Durante toda la serie hay varios personajes clave que impactarán bastante la trama. La primera de ellos y que decidirá mucho de lo que sucederá después es una niña llamada Kayo Hinazuki, quien fue la primera víctima. Muchos de los episodios podemos ver al prota intentando hacerse amigo de ella, esto debido a que ella siempre se la pasaba sola, situación que la convertía en un objetivo para el culpable. Satoru al principio tiene dificultades para acercarse a ella, pero conforme van pasando los días se van entendiendo más, y sobre todo, el prota logra comprender la situación en la que se encontraba ella. La mamá de Kayo y la pareja de esta la agredían físicamente, y no la cuidaban como era debido. Tanto era así que ni siquiera les importaba si podía llegar a morirse de frío, y tampoco la alimentaban adecuadamente. Es por esto que la chica desarrolló una personalidad algo fría y solitaria, y por esto es que también le dice a Satoru que son parecidos, ya que le dice que ambos son impostores, ella por lo que mencioné anteriormente, y el prota porque en esa época fingía ser de una manera con tal de caerle bien a la gente. El cómo se siente la chica sobre su propia situación podemos verla reflejada en un poema que ella escribió llamado Watashi Dakegai Naimachi, algo muy parecido al título en japonés, y que significa el pueblo donde solo falto yo, o el pueblo sin mí. En este expresa el cómo le gustaría irse a una isla en la que no haya nadie más, para que de esta manera no tenga que sufrir más dolor, tristeza ni sufrimiento, siendo una clara referencia a que le gustaría alejarse de su madre y todo lo malo que le provoca. 私だけがいない町、ひなずきかよ。今よりもっと大きくなって、一人でどこへでも行けるようになったら、誰もいない島に行ってみたい。辛いことも、悲しいこともない島に行ってみたい。私は私だけがいない町のことを考えると、気持ちが軽くなる。遠くへ行きたい。A pesar de las fricciones que tuvieron Satoru y Kayo, eventualmente se van acercando más y se vuelven amigos. Aunque todo pareciera ir bien, sus esfuerzos fueron en vano, porque la chica de todas formas desaparece y tiempo después la encuentran sin vida, como había ocurrido originalmente antes de que el prota interviniera. Esto hace que el revival finalice y este vuelva al presente, dándose cuenta así de que solo logró hacer cambios mínimos en la actualidad. Después de varios sucesos que comentaré más adelante, Satoru consigue volver a usar su poder, así que vuelve al pasado y ahora tiene pensado salvar a Kayo de una vez por todas, lo cual consigue escondiéndola en un camión abandonado durante varios días, y junto a su madre y maestro hacen un plan para que la chica pueda ser libre al fin.
así que llevan a la chica a su casa, y la mamá al estar tan enojada se pone violenta con ellos y con su hija, situación que observan las personas indicadas, las cuales logran hacer que la niña se quede a vivir con su abuela, de esta manera estando a salvo, y así finalmente podrá vivir sin miedo y sin tener que sufrir. 私だけがいない街、ひなずきかよ。今よりもっと大きくなって、一人でどこへでも行けるようになったら、誰もいない島に行ってみたい。辛いことも悲しいこともない島に行ってみたい。私は私だけがいない街のことを考えると気持ちが軽くなる。遠く遠くへ行きたい。Otro personaje importante es Airi Katagiri, una compañera de trabajo de Satoru con la que se empieza a llevar mejor después de que ocurrió el incidente con el conductor del camión. La chica incluso conoce a la madre del prota y se queda a cenar con ellos un día, y de esta manera llega a conocer un poco mejor a Satoru, algo muy relevante, porque cuando este vuelve al presente después de haber fallado en su primer intento de salvar a Kayo, la policía lo está buscando, porque ellos, al igual que todo el mundo, piensan que él fue quien mató a su madre. Solo Airi es quien cree en él. Ella incluso lo deja esconderse en su casa y le lleva comida, pero gracias a que se involucra con él, el asesino quiere deshacerse de ella, por lo que un día incendia su casa con ella dentro, situación que hace que termine en el hospital. Sin embargo, a la chica le da igual todo esto y sigue confiando en Satoru. アイリの信じたいは自分のためだよ。誰かに信じてほしいの裏返しなんだよ。 Aunque a pesar de todos sus esfuerzos al final lo logran atrapar, y justo en el lugar en el que lo arrestan aparece el verdadero culpable, y es esto lo que hizo que el prota activara su habilidad por segunda vez. También la madre de Satoru es un pilar muy importante para la trama, ya que su muerte desencadena todos los acontecimientos que vendrían después. Además de esto, gracias a ella es que Satoru pudo convivir más con Airi, esto porque ella fue quien la invitó a cenar. Y también me parece muy admirable lo mucho que le importa a su hijo, ya que directa e indirectamente lo apoya cuando este vuelve al pasado y quiere hacer lo posible por proteger a Kayo. Y por si esto no fuera suficiente, cuando el prota queda en coma podemos ver que es ella quien todos los días se dedica a mantener el cuerpo de su hijo en forma durante bastantes años, con la esperanza de que algún día despertara, lo cual afortunadamente sí llegó a suceder. Y ahora quizá el personaje más relevante de este anime es el maestro de Satoru, Gaku Yashiro. A este nos lo muestran como alguien comprensivo y que siempre apoya a sus estudiantes, así como que aparentemente es una buena persona. Sin embargo, esto no puede estar más alejado de la realidad, ya que cerca del final nos enteramos de que este era el asesino, aquel que había secuestrado y matado a 3 niños. Además nos lo muestran como alguien frío y calculador, porque podemos ver que siempre que cometía alguno de sus crímenes, hallaba la manera de inculpar a alguien más, y de esta manera nunca lograban atraparlo, al menos hasta que el prota comenzó a involucrarse más en todo esto. これ僕の車じゃないんだ。Voy a morir. Ha llegado mi momento. Diosito, voy contigo. Siento que este giro no me sorprendió porque en el primer episodio nos muestran una parte del rostro del antagonista, y poco después nos enseñan al maestro ya cuando Satoru vuelve al pasado, y desde ahí fue que supe que él era el culpable. No sé si sea porque realmente sí era muy obvio, o porque como este anime lo había visto hace unos 10 años haya quedado algún remanente de ese recuerdo en mi mente. Pero bueno, aún así siento que van dando algunas pistas a lo largo de la serie que te hacen sospechar de él, como que hay varias tomas con acercamientos a su rostro, o quizá lo más sospechoso de todo es que cuando Satoru abre un compartimiento de su auto, de este salen una gran cantidad de paletas. Pero bueno, al final Satoru termina siendo casi asesinado por este debido a que frustró sus planes de matar a los 3 niños, a lo que termina en coma, creando de esta manera otra línea temporal, por decirlo de alguna manera, en la que todos sus amigos y conocidos tienen una buena vida, y es en el futuro, o bueno, ahora su nuevo presente, en el que finalmente logra atrapar a Yashiro, y esto a su vez dando más significado al título del anime en japonés, ya que durante todo el tiempo que estuvo inconsciente podría decirse que en su ciudad, o pueblo, solo faltaba él, relacionando también esto con el poema que había escrito Kayo. Ahora mencionando algunos otros aspectos sobre el anime, me gusta mucho que cambien la resolución dependiendo de lo que esté sucediendo. A lo que me refiero con esto es que cuando vemos escenas del presente la resolución es de 16:9, y cuando Satoru viaja al pasado esta cambia a ser más cinematográfica. Si no me equivoco sería de aproximadamente 1.85:1. O para que sea más fácil de entender, cuando Satoru viaja al pasado surgen estas barras negras arriba y abajo de la pantalla. Pero también para no confundir, en los momentos cuando el prota recuerda algo de su pasado, en donde deberían ir estas barras negras en su lugar colocan cinta de película. Muy buenos todos estos recursos que utilizan, a mi parecer. Y algo que me deja con curiosidad de saber más es el cómo Satoru obtiene su poder, ya que nunca nos dicen el origen de este, ni siquiera un pequeño indicio. Siento que la historia pudo haberse enriquecido más si al menos nos hubieran dado una pequeña explicación, aunque la verdad no me molesta tanto este hecho.
Me imagino que el autor solo quería una excusa para contar su historia de esta manera, y en lugar de crear más enredos o situaciones que podrían complicar más la historia, decidió omitir este detalle a propósito. Aunque para ser honesto, no he leído el manga, así que no sé si ahí explican más sobre esto. Si alguien sabe al respecto me lo puede decir en los comentarios. Hablando ahora del opening, este es muy bueno, y en su momento esta canción fue increíblemente popular. Dicho tema es interpretado por la banda Asian Kung Fu Generation, quienes han hecho openings y endings para bastantes animes, tales como Naruto o Full Metal Alchemist, entre otros. Por último, sobre este quería decir que la combinación de esta canción junto con las imágenes que se utilizan se complementan bastante bien. Sobre el ending, al momento de escucharlo me da la impresión de que también fue bastante popular, porque siento que ya lo había escuchado muchísimas veces antes en varios lugares, pero no sabría decirlo a ciencia cierta. Pero fuera de esto, siento que cumple bastante bien. A pesar de que he visto que algunos mencionan que es una serie sobrevalorada, lo que yo pienso es que se mantiene bastante bien. Es disfrutable y a pesar de lo que dije de que ya sospechaba bastante sobre quién era el verdadero asesino, me gustó mucho ver este anime, y siento que incluso hoy en día se podría disfrutar. Sin duda Erased o Boku Dake ga Inai Machi trascendió bastante en su tiempo, y hasta el día de hoy yo creo que es recordado bastante por varios de nosotros, y probablemente lo seguirá siendo por muchos años más.